Por segundo año consecutivo he tenido el placer y el privilegio de llevar el podcasting al colegio de mis hijas gracias a la Semana Cultural y ha sido un verdadero honor, creedme. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Arranca la cuarta edición de esta semana del podcast Al otro lado del micrófono, mi espacio sonoro que cada día, en apenas 10-15 minutitos, te ofrece una nueva ración de metapodcasting con noticias, eventos, curiosidades y experiencias personales, porque hoy quiero hablaros de una experiencia que viví hace 2-3 semanitas en el colegio de mis hijas. Dejadme que me presente, yo soy Jorge Marín, al frente de EOB Productora y soy un completo apasionado del podcasting y de la creación sonora. Decía que viví hace un par de semanas una experiencia muy bonita, la verdad, llevando el podcasting al colegio de mis hijas. Cada año celebran una semana llamada la Semana Cultural, que yo también viví de pequeño, donde se realizan numerosas actividades para todos los cursos que allí se imparten. Y bueno, pues en estas actividades hay actividades deportivas, hay actividades lúdicas y hay unos encuentros con algunos de los abuelos. Cada uno de los nietos que van a este colegio, bueno, pues pueden invitar a sus abuelos para que conozcan cómo son sus clases, para que participen en alguna de estas actividades, y también hay otra rama, por así decirlo, de la Semana Cultural dedicada a la comunicación, a la prensa, al ámbito de la literatura, en definitiva, pues a toda la expresión oral de sus alumnos. Y el año pasado, si recordáis, traje un capítulo porque realizamos una serie de podcasts con los alumnos de las clases compañeros de mi hija mayor, donde realizaron cada clase, cada letra de su curso realizó un podcast distinto. Unos eran sobre animales, otros sobre deportes, otros sobre... ya no recuerdo exactamente los 4, pero bueno, 4 podcasts distintos. Cada clase lo hizo de una manera diferente, que sí, con conexiones especiales, con música en directo, fue la verdad bastante curioso de realizar. Y en esta ocasión, este año, lo que ha decidido el Consejo Escolar, el responsable de coordinación de la Semana Cultural, un saludito, Fernando, si me estás escuchando, decidió conectar esta faceta de invitar a los abuelos a visitar el colegio de los nietos con la grabación de podcast. Y qué mejor manera de preguntarle a los abuelos a través del podcast cómo era su educación de jóvenes, cómo eran ellos de pequeños, cómo conectaban con su colegio, con sus educadores, cómo era la vida cuando ellos eran pequeños. Antes de continuar, dejadme simplemente un minutillo para que os hable de Lo que nos preocupa, el patrocinador de este episodio. Un programa que aborda temas que nos preocupan y nos ocupan en nuestro día a día a todos y todas como sociedad. Desde la salud mental hasta el empoderamiento femenino, pasando por la tecnología, su impacto en nuestras vidas, y esto es solamente varios ejemplos de todo lo que vais a encontrar allí. Este proyecto te llega cada mes de la mano de Argal y por él van a pasar periodistas, psicólogas, comunicadores, actores, directores, expertos en redes sociales, todos ellos y ellas voces autorizadas y voces expertas de cada uno de sus campos. Ya puedes encontrar el primer episodio de Lo que nos preocupa en Spotify, en las principales plataformas de podcast, en su canal de YouTube y, como no podía ser menos, en la descripción de este capítulo para que te puedas suscribir comodísimamente. Decía que el coordinador de la Semana Cultural tuvo a bien coordinar estos encuentros con los abuelos en el colegio de mis hijas e invitaron a un total de, un máximo de 4 abuelos por clase, aproximadamente en clases de 20 y pico alumnos. Pues os podéis imaginar la locura que es controlar a 20 y tantos alumnos de entre 9 y 10 años, cuando encima les están visitando algunos de sus abuelos, cuando encima da comienzo esta Semana Cultural, cuando se trata de una actividad, digamos, más lúdica, ¿no? Se escaquean un poquito de las clases y hacen algo especial. El año pasado pues llegué yo con los micrófonos y los altavoces y todo, y para ellos fue toda una experiencia grabar el podcast que habían estado preparando una semana entera, y en esta ocasión lo que habían tenido que preparar durante unos días fueron preguntas dirigidas a estos abuelos que les venían a ver de visita.
Y las clases, pese a que el formato era el mismo en las 4 clases que lo realizaron, oye, pues cada uno prepara una pregunta o durante toda la clase, en común en toda la clase preparamos preguntas y luego se las vamos a realizar a los abuelos que vengan de visita. Pues si os soy sincero, cada una de las clases lo hizo de manera totalmente distinta. Unos tenían un orden, otros tenían unas preguntas asignadas, otros realizaban preguntas quizás no al azar, ¿no? Las tenían preparadas, pero se iban pasando el micrófono de unos a otros. Lógicamente los abuelos también intervenían de maneras completamente diferentes. Pues unos se dejaban llevar más por la espontaneidad, otros a lo mejor se daban paso unos a otros, había más complicidad entre ellos. Otros a lo mejor, porque eran menos, pues tenían más facilidad a la hora de responder preguntas. También es verdad que había cierto problema y esto ya más a nivel técnico, cierto problema para que se escucharan bien entre abuelos y nietos, porque hay veces que pues, o bien unos no se acercaban correctamente al micrófono, otros a lo mejor incluso tenían algún problema de audición, los abuelos sobre todo, o no entendían bien lo que el niño con vergüenza les quería decir. Bueno, la verdad que fueron grabaciones que tuvieron alguna que otra dificultad, pero nada que no se pudiera arreglar en edición. También me gustó mucho porque en alguna de las clases hay algún alumno con problemas auditivos y había un dispositivo que los abuelos se tenían que poner cerca de ellos, cerca de la mesa, para que esas personas, esos niños o niñas, les pudieran escuchar correctamente. Eso sumado a los micrófonos que yo les había puesto y además teniendo en cuenta pues que también les estaban haciendo preguntas los propios niños. Y un reto técnico, la verdad que fue un reto técnico por mi parte porque, oye, no es el típico ambiente donde grabas un podcast habitual. Al igual que me ocurre con la Spot Night, por ejemplo, cuando voy a cubrir otro evento, que no sabes muy bien lo que te vas a encontrar hasta que estás allí sobre el terreno, pero si metemos en la ecuación a niños por un lado y abuelos por el otro, pues es algo curioso. Y lo más bonito de todo, esto me gustó de sobremanera, por un lado fue la inquietud que mostraban los alumnos preguntando cosas, porque al principio todos estaban un poco cortados, ¿no? Menos los nietos que estaban hablando con sus abuelos, que esos estaban deseando preguntar, pero todos el resto de alumnos al principio pues estaban más cortados, ¿no? A medida que los abuelos también se iban soltando, los niños iban preguntando pues lo primero que se les venía a la cabeza y al final, pues como os podéis imaginar, pues las preguntas y la imaginación de los niños se desborda y acaba convirtiéndose pues en una delicia por la curiosidad que mostraban unos y por el cariño que mostraban otros. Los abuelos, os podéis imaginar cómo era el hecho de ser los protagonistas de estas grabaciones, aunque para ellos, la verdad, incluso para mí, al final el podcast daba igual, porque lo importante era esa conexión, ¿no? De abuelos y niños, de esa curiosidad que mostraban unos y esas ganas de contar sus experiencias que tenían otros. Y era, una sensación increíble. A todas las clases les acababa diciendo, porque al principio parecía que las preguntas como que no iba a dar tiempo, ¿no? O iban a sobrar o iba a faltar tiempo. Algo muy parecido a cuando haces un podcast en directo, que no sabes cómo vas muy bien de tiempo, hay veces que vas muy rápido, veces que vas muy lento. Y en este caso, en todas y cada una de las clases, todos los niños se quedaron con ganas de preguntar más cosas y lógicamente los abuelos también de relatar sus propias experiencias y anécdotas de cuando eran jóvenes. Y lo que les recomendé a todos los alumnos y alumnas es que se guardaran todas esas preguntas para que se las hicieran ya no solamente a sus abuelos, ya no solamente a sus tíos mayores o a cualquier persona que tengan cerca, que sea una persona mayor, que tengan conversaciones con ellas, que charlen con ellos, que tengan esa curiosidad, porque estoy seguro, y las profesoras también me daban la razón, incluso los propios abuelos, que esos abuelos están deseosos de charlar con sus nietos para que les cuenten esas historias que a todos nos han contado cuando éramos pequeños y que muchas veces, pues por las prisas del día a día, porque a lo mejor nuestro abuelo nos lo ha contado 10, 15, 20 veces, o nuestro tío, nuestra persona mayor más cercana nos lo ha contado tantas veces que no prestamos atención. Sin embargo, esto cuando se da la circunstancia, como estos días, estas 4 horas de grabación, que unos quieren escuchar y otros quieren contar, esa conexión es maravillosa. La verdad que disfruté mucho de las 4 grabaciones que allí se hicieron y ya digo que al final el podcast
la grabación era una simple excusa y entran ganas, ¿no? De llevar micrófonos falsos, de no llevarlos ni conectados ni nada, plantárselos allí a los abuelos para que los nietos solamente les escuchen. Y también los nietos, bueno, los alumnos y alumnas, tengan su propio minutito de preguntar, ¿no? De curiosidad por lo que les están contando estas personas mayores. Porque no hace falta que venga alguien a poner unos micrófonos allí, no es necesario, simplemente pues hay que disfrutar de ese momento especial, que en este caso pues se trata de la Semana Cultural y que es una visita especial que hacen a su colegio. Lo que pasa que en esta ocasión pues bueno, se grabó para participar en el concurso de podcast escolar que organiza Radio Nacional de España, Radio Televisión Española. La verdad que yo, editándolo luego para arreglar, pues podéis imaginar un micrófono inalámbrico pasando por las manos de 25 niños por 4, bueno, de casi 100 niños, pues los ruidos que se colaban, bueno, hubo que hacer ahí una pequeña limpieza en cuanto a la edición para que quedara algo fino, pero volviendo a escuchar todas las grabaciones, me hizo las delicias. La verdad que ojalá y el colegio publique las grabaciones íntegras, o al menos se las pasen a los alumnos y a los abuelos para que los tengan como un bonito recuerdo, porque si para mí, que solamente estaba mi hija de visita, pero no estaba ni mi madre, ni mi padre, ni mis suegros, digamos en la parte de los abuelos, fue toda una experiencia, para los nietos que fueron visitados por sus abuelos, yo creo que sería un bonito recuerdo y un bonito detalle. Y seguro que los abuelos también lo pasaron muy, pero que muy bien. Bueno, una experiencia más, una conexión entre creadores y oyentes de podcast que pude realizar en vivo y en directo. Y de este mismo ejemplo os he hablado en la primera edición de mi newsletter, a la que podéis suscribiros a través de eov.es/newsletter. Y en esta primera edición he querido comentar precisamente esto, de que el podcasting va de conectar personas, en este caso abuelos con nietos, o bueno, abuelos con alumnos, pero he puesto varios ejemplos más de amigos que se reúnen en torno a un podcast para conocer nuevas comunidades que traen un podcast simplemente para tener la oportunidad de conectar personas. Y la verdad que me hizo reflexionar para preparar esa newsletter. Yo no tenía previsto nada concreto, no quería ponerme a promocionar servicios ni algo de este podcast, y poco a poco empezaron a surgir ideas en mi cabeza, y cuando eché la vista atrás y vi que durante el mes de marzo había hecho 3 eventos en vivo muy diferentes entre sí, en los que en todos los eventos se habían conectado personas gracias a esto del podcasting, lo vi claro. Dije, esto es lo que tengo que comentar en la newsletter, porque creo que es lo más valioso que he aprendido yo, al menos durante el mes de marzo. Y eso es lo que quiero transmitir en la newsletter. Todo lo que aprendo yo gracias al podcasting, pues intentar transmitirlo, en este caso, de manera escrita. Gracias por continuar ahí, como cada día. Y ahora me despido, y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.